Hola, querido amigo y amiga que me estás escuchando en este momento. Te doy las más ricas bendiciones y la bienvenida a este espacio, tu programa Agua Viva en el Desierto. Este espacio creado para compartir juntos la palabra de Dios y a través de su enseñanza ir creciendo y desarrollándonos, guiados también por el Espíritu Santo. Mi nombre es Ingrid Andrea y estoy aquí junto a mi esposo José Manuel. Hola, bendiciones, que Dios les bendiga en esta hora. Esperamos que sea de bendición este programa para su vida, amén, ya que disponemos un poco de nuestro tiempo para poder también nosotros alimentarnos y alimentarlos a ustedes, amén. Lo más importante es que el Señor está presente en este lugar, lo más importante, su Espíritu Santo, amén. Que Él nos guíe, que Él nos ayude, que nos fortalezca y nos instruya en su camino, amén. Que Dios les bendiga. Así es, lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas y como bien decía mi esposo, es necesario para tener un buen desarrollo espiritual y sano, ir a través y conforme de lo que dice la palabra de Dios, amén. Entonces aquí estamos contentos de poder contar con tu presencia. Te damos las gracias por el apoyo a todos los que se han suscrito a este canal. Amén. Y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Amén. En nuestras vidas y en sus vidas. Que sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y a través de estos micrófonos, ahí donde tú estás, donde tú te encuentras en este momento, sé que Dios también se va a manifestar y va a hacer cambios en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar, amén, para empezar. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, vamos a tu presencia, Dios mío, porque es importante, Señor, que tú tomes el dominio y el control de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones. Sí, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea guiándonos, Dios mío, para que tú, Dios mío, nos instruyas, Señor amado, en este caminar, Padre eterno, Rey de la Gloria. Padre, para no lastimar, Señor amado Jesús, sino construir, Dios mío, en los corazones, Dios mío, Padre eterno, los frutos, Señor amado, que tú quieres colocar en nosotros, Padre eterno, Rey de la Gloria. Padre, desde ya, Dios mío, prepara los corazones, Señor. Prepara mi corazón, Señor, el corazón de mi esposa, Padre. Usa, Dios mío, la vida de mi esposa, Padre, para traer tu palabra, Señor amado. Para que así, Dios mío, sea como agua viva en el desierto, Dios mío, esta palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor amado. Amén. Jesús. Tú estás en todo lugar, Señor amado Jesús. Sí, tú no eres un templo, Señor, y te encierras en un templo, Dios mío, sino que estás en cada corazón, Señor amado. En cada cual persona clama a ti, Dios mío. Tú estás ahí, Señor amado Jesús. Por eso creemos, Dios mío, que tú eres un Dios vivo, un Dios real, Señor amado, que transforma, que cambia, Señor, que restaura, Padre. Amado Dios, te pedimos que tú en esta hora seas hablando, Dios mío, que tu boca, Dios mío, sea abriendo, Señor, para nuestras vidas, Padre, ser confrontados, Dios mío, con tu palabra, Señor, y así poder crecer, Dios mío, tener la madurez en este camino, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así es. Que Dios sea preparando nuestros corazones. Amén. Amén. Y bueno, vamos a dar paso a lo importante, lo que nos convoca en este espacio, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Hoy día se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a dar lectura desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Amén. Amén. Mateo, capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron:
podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos en la palabra de hoy a una madre de 2 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que viene a hacer una petición a Jesús, diciéndole que cuando Él parta a su reino, ponga a uno de sus hijos, a Santiago, que era discípulo de Jesucristo, que lo ponga a la derecha y al otro de su hijo, Juan, a la izquierda, o viceversa, pero que ponga por favor a sus 2 hijos, uno a cada lado de él cuando esté gobernando en el reino de los cielos. Ella claramente está pidiendo conforme a su corazón y a la voluntad de una mujer como humana. Sabemos que en los reinos que acá conocemos terrenalmente hablando, las personas que están sentadas cerca de un rey, de una reina, son las personas que tienen grandes cargos, grandes rangos, que son de alta influencia, que tienen un título, un cargo, que son personas de una u otra forma que van por encima del promedio, ¿cierto? Entonces vemos que ella acá pide lo mismo para sus hijos en el reino de los cielos, y vemos que nuestro Señor Jesucristo le muestra la visión de cómo es el reino de los cielos, donde le deja claramente que para llegar a tener un rango, un liderazgo, o realmente estar a la diestra o a la derecha o a la izquierda de él, debe cumplirse ciertas condiciones. De hecho, él acá nos dice que si es que puede, entonces Jesús en el versículo 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él dice después: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí vemos que él primero deja claro que el reino de los cielos, quien lleva toda la ordenanza y los cargos, los puestos designados, es primero que todo el Padre, no él. Y segundo, que él mismo, para llegar al lugar donde va a ser puesto, ¿cierto?, debe cumplir el beber aquel vaso que él nos pronuncia y el bautismo que él nos habla. Entonces, nosotros sabemos que para llegar al reino de los cielos, ¿cierto?, a la santidad, tenemos que cumplir ciertas ordenanzas, ciertas condiciones, ¿cierto? Amén. Para llegar a alcanzar la santidad. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la palabra de Dios, conociendo sus pensamientos, conociendo cómo son las cosas del reino de los cielos, sin ponerle ni sacarle, ¿cierto? Porque es importante hablar la verdad que dice la Biblia, no lo que uno crea que es o como uno piense que es. Acá estamos viendo lo que Jesús mismo está enseñando, que el reino de los cielos es diferente a los reinos de la tierra, que allá se ve que el que es de más alto rango o cargo es el que sirve, dice él,
De hecho, yo mismo he venido, dice, como hijo de hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, acá él nos muestra que dice que acá en la tierra los gobernantes o los que tienen poder se enseñorean de las naciones, ¿cierto? Y ejercen sobre ellos potestad, es decir, que casi tiranía o soberanía o de una u otra forma, acá el que tiene un mayor cargo se aprovecha del más débil, y allá el que tiene un mayor cargo, en vez de aprovecharse del más débil, le sirve al más débil, le ayuda, le apoya, ya sea le aconseja, ¿cierto? Habla de una calidad de un corazón, de un buen sentir, de una forma buena de ser, que es diferente a la que hay acá en la tierra. Claramente en esta palabra vemos que los pensamientos de Dios y el reino de los cielos es diferente a cómo se viven los reinos de acá de la tierra y a los pensamientos que tenemos los hombres, que designamos y tomamos decisiones mediante nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Y bajo lo que nosotros vamos observando, vamos haciéndonos a una idea, y a través de esa idea tomamos decisiones las cuales creemos que están bien tomadas y que son correctas. Pero acá nos deja ver que realmente allá el estatus, el rango o el puesto se designa al que mayor sirve. El que es mayor es el que sirve más, es el que ama más, el que se entrega más. ¿Sabes qué, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que me estás escuchando? La palabra de hoy nos da a conocer algo tan importante para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que en la tierra se le da muchas veces cargos o liderazgo o rango a las personas según muchas veces como si está preparado, capacitado, si habla bien, si sabe leer o qué sé yo, ¿cierto? Según se viste bien, se comporta bien. Pero muchas veces eso no hace que la persona sea alguien que sirva, que tenga un corazón con la característica de saber entregarse. Muchas veces vemos personas que están en cargos, ya sea políticos, ya sea empresariales o ya sea dentro de las mismas iglesias, que están muchas veces no con la disponibilidad del servir, del servicio, sino más bien de ser servidos, de ser atendidos, ¿cierto? Y acá vemos que en el reino de los cielos no es de la misma manera. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que parecernos en nuestro pensar y en nuestro carácter al Padre, ¿cierto? Cuando uno habla de un hijo aquí en la tierra, dice, oye, tu hijo es súper parecido a ti porque tiene tus características, tiene tus rasgos, tiene tu forma de ser, o se mueve o se desenvuelve y se desarrolla igual que tú. Me recuerda a ti cuando eras chico, chica, ¿cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener eso mismo. El carácter, los rasgos, definirnos nuestra forma de ser, de comportarnos, tal como Él nos muestra que es Él. Que Él dice, yo como hijo de hombre no vine para ser servido, sino para servir, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser servidos o servir? Y dice, y para dar su vida por el rescate por muchos. ¿Nosotros rescatamos a alguien? ¿Nos preocupamos de alguien más que no seamos nosotros mismos? Nos cuesta, ¿cierto? Los humanos muchas veces somos egoístas o nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Nos cuesta dar nuestro tiempo porque dedicamos a lo mejor el tiempo que queda disponible para hacer algo bueno o por alguien a algún deporte, algún hobby, alguna entretención, ¿cierto? Dios hoy nos está llamando a nuevamente ordenar nuestros tiempos, a dedicarnos también al servicio, a servir. El servir es una característica que muestra
al que es hijo o hija de Dios. No es tu cargo, no es tu rango, no es tu credencial ni tu título, sino que es tu actitud, tu sentir, tu forma de ver, de ser, de pensar y de actuar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy día. Allá no es por ego, no es por astucia, no es por el conocimiento, sino por el ser. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Dios sea ayudándonos, ¿cierto? Amén. Entonces, en los últimos tiempos, hay una palabra que nos dice que el corazón de muchos se enfriará, aún del amor que se espera tener un padre por un hijo, ¿cierto? Que es proteger, amar, pero que en los últimos tiempos aún ese amor que es el primario de protección, de amar, aún ese amor no va a estar. Y lo vemos hoy en estos tiempos difíciles. Hermano, hermana, amigo, amiga, la palabra de hoy nos muestra claramente que estamos en los tiempos donde el corazón del hombre y de la mujer se está enfriando. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos? Padres y madres. No estoy hablando solo del género masculino, sino estoy hablando padres, padre y madre abandonan a sus hijos. ¿Cuántos hijos huyen de sus casas? Porque hay violencia, porque hay abuso. ¿Cuántas familias hoy en día están siendo desarmadas? Ya no se ve, ya es difícil encontrar en estos tiempos una familia conformada por un papá, una mamá y los hijos, ¿cierto? Ahora hay más familias o que son de una pura mamá o de un puro papá. Yo conozco varios casos también de padres que están solos con sus hijos batallando, que ellos tienen que trabajar, dejarlos donde una madre, donde una abuela en este caso, para ellos poder seguir adelante. ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde están esos padres? Muchos abuelos y abuelas que cuidan a sus nietos, pero tal vez no de la mejor manera, o también caen en violencia o abuso de alguna índole. O muchos niños que nadie quiere hacerse cargo de ellos terminan ¿dónde? En las instituciones de gobierno o en las calles. Y a nadie pareciera importarle esto, ¿cierto? ¿Quién piensa en esto y quién se detiene a pensar en esto? Nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos pensar en esto. Abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que las señales dadas se están cumpliendo. Ya el corazón se está enfriando a tal manera que ya estamos viendo pocas familias conformadas con lo que era la lealtad, el compromiso, el amor, el servir, el darse por el otro. Hoy en día vemos papás cómodos que les es difícil salir a trabajar para llevar un pan a la mesa a sus hijos, o les cuesta dar la pensión alimenticia, ¿cierto? Las madres también. Sin embargo, antes hombres y mujeres salían a trabajar de sol a sol, no con los mejores zapatos, ¿sabes? Muchas veces la gente incluso trabajaba en los campos, en pleno invierno, en medio del rocío y de la escarcha, casi a pie pelado o con zapatos que se pasaba el agua, pero luchaban por sus hijos, por sus hijas, por sus familias, por sus esposas, apoyaban a sus esposos. Pero hoy, ¿qué pasa? Es más fácil dejar, abandonar, hacer vista gorda, como decir poco menos, este no es mi compromiso, este no es mi obligación, mi deber. Pero tú que me estás escuchando en esta hora, no te asustes de lo que te estoy diciendo. Y yo sé que debes conocer muchos casos de los que yo te estoy mencionando en esta hora. Más bien,
Abre tus ojos y date cuenta que estamos en los tiempos que la palabra nos advirtió, de que estamos en los tiempos finales donde el corazón de muchos se enfriará. Pero ¿cómo se reconocerá el verdadero hijo o hija de Dios? ¿Por un título? ¿Por una denominación? ¿Por una forma de vestir? No. Por sus frutos los conoceréis. Amor, paciencia, benignidad, bondad. Esto lo podemos resumir en todos los frutos del Espíritu, en esto que dice Jesús en el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese amor tan grande. Ese amor tan grande que también vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, donde nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Te das cuenta? El amor. Dios dio a su Hijo por rescate de todos nosotros, por amor a nosotros. Jesucristo vino y dio su vida en esa cruz y tuvo el valor de no echarse para atrás por amor a nosotros. Y hoy nos dice que en los tiempos difíciles el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo se reconocerá al Hijo y a la hija de Dios? Es por el amor. Si hay amor en tu vida, si hay amor en tu corazón, si hay esa disponibilidad de servir, gloria a Dios. Y si no, oremos en esa dirección, porque hay mucha necesidad, no solo económicamente, sino también afectiva y emocionalmente, donde se necesita que brillemos y seamos luz en medio de estas tinieblas de estos tiempos finales. Dice que esto de lo que yo estaba nombrando en 1 Corintios es la permanecer en la preeminencia del amor. Que es importante la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, que es lo que se va a terminar en los últimos tiempos, y nosotros ya lo estamos viendo con esto que yo les nombraba anteriormente, los ejemplos de cuántas familias vemos que ya no está constituida. El enemigo ha ganado territorio, está haciendo estragos y estamos ya en los tiempos que se mencionó, los tiempos finales, los tiempos difíciles, donde es importante entre toda esta tiniebla nosotros ser luz, permanecer en la preeminencia del amor, ser llenos del fruto del Espíritu, amar y entregarnos a otro en el servicio y en la devoción, como Cristo hizo por nosotros. Y así seremos llenos de los espíritus, de los frutos del Espíritu Santo, para poder servir y mostrar que somos hijos del Altísimo, que sabemos amar bien. La preeminencia del amor nos habla de lo siguiente, de que el amor se entrega sin esperar nada a cambio. Se da simplemente por un sentir, sin esperar reconocimiento, sin esperar un estatus. El amor es un atributo que Dios da a nosotros, sus hijos. Es superior, es importante, es más importante que cualquier otra cualidad u otro don espiritual. Porque ¿sabe qué? Dice que hasta los dones van a pasar, pero si no hay amor será como un címbalo que retiñe. Mi hermano, mi hermana, la palabra de hoy nos habla de eso. ¿Quieres estatus? ¿Quieres reconocimiento en los cielos? ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres estar ahí en el reino celestial? Ama. Imita al Padre y al Hijo. Ten características del Padre y del Hijo en tu vida, para decir: Él es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Cómo?
amando como Él hace. Entregándote por tu prójimo. No solo diciendo bendición, bendición, pero nada más que eso, sino que haciéndolo de verdad, amando. Si no es como un címbalo que retiñe. Hay una palabra en Proverbios 17:17 que dice: el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Aquí hablamos de nuevo que sale la palabra amor. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. ¿Cuántas personas hoy en día están pasando angustia, soledad, tristeza, enfermedad? Y necesitan de alguien que se entregue por el prójimo, que salga de su zona de confort y que sea capaz de amar y entregarse su tiempo. ¿Sabes qué? Se siente tan lindo decir: yo conozco un hijo de Dios, que yo estuve enferma, postrada en cama y no tenía nada en mi nevera ni en mi alacena, pero tenía dinero, pero mi enfermedad no me dejaba ir a hacer compras al supermercado. Pero vino este hijo de Dios, tocó mi puerta y me dijo: tranquila mujer, yo iré y compraré por ti. ¿Por qué? Porque uno se angustia y dice: chuta, estoy enferma, quiero ir al supermercado, pero mi enfermedad me postra en una cama, no puedo. Pero qué lindo, vino un siervo, vino un hijo de Dios, una hija de Dios, y vino y dijo: yo te ayudo. Desinteresadamente. Y no se lo dijo a nadie, ni pidió que le aplaudan. ¿Y sabe que eso Dios lo está tomando en cuenta? ¿Sabe cuán bien hizo sentir el corazón a su prójimo? De decir: ya no estoy solo, ya no estoy sola, bendito sea que hayan estos hijos y estas hijas de Dios en este mundo. Eso te hace hijo y hija de Dios, te hace brillar en medio de las tinieblas. La capacidad de amar y entregarte por otro, aún dejando de lado tu propio cansancio, tal vez tu propia enfermedad, porque esta persona que lo hizo estaba enfermo, igual estaba con resfrío, cansado del trabajo, pero igual lo hizo por amor a su prójimo. ¿Sabe qué? Eso debemos pensar y en esto debemos detenernos y preocuparnos de estas cosas. Es lo que la palabra de Dios nos insta hoy día a repasarnos, ¿cierto? Amén. Que es importante. ¿Queremos un buen lugar en el reino de los cielos? ¿Queremos ser ahí bienvenidos? ¿Queremos llegar primeramente? Amemos. Es la lucha más grande que tenemos. No caer en el conventilleo, no caer en mirar mal, no caer en juzgar, ¿cómo se dice? Yo estaba escuchando sin interrumpir, porque igual también me alimento, meditando. Pero también la palabra en el principio habla de que la madre de estos dos discípulos quería que pusieran a sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quería reconocimiento, quería un estatus. Y muchos hoy están dentro de una congregación, voy a decirlo así, somos hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios están dentro de una iglesia por estatus, por reconocimiento, por la vanagloria. Y lo hablo sinceramente, es así. Y yo no sé cómo tú sirves al Señor, querido hermano, hermana, amigo, amiga. El que tú estés dentro de una iglesia con un estatus, con una credencial o siendo vanagloriado, porque muchas veces la misma iglesia comete el error de vanagloriar a los hermanos. Pero la pregunta es: ¿estás sirviendo? Es que por eso ahí es lo que voy. ¿Estás sirviendo? Realmente ese predicador se está entregando, se está entregando por el servicio. O sea, si lo llaman 2, 3, 4 de la mañana
se Ahora levanta por y un va. enfermo, claro, Te levantas y vas. a visitar a Llegaste alguien. recién de tu trabajo y te golpeaban la puerta diciendo que necesitan oración, te levantas y vas. Ese pastor que está también dentro de una iglesia, o sea, si tú te tocas la puerta una y otra vez, o hay un necesitado, o las mismas familias muchas veces teniendo necesidad de alimento, Se el pastor se encargan, encarga. muchas veces se hacen hartos trabajos dentro de las iglesias para reunir fondos económicos y se gastan en la obra. Se le dice en la obra, pero realmente termina ¿dónde? Cambiándose cerámicas, comprando equipo de música nuevo. Y eso es lo que voy yo, que eso... ¿Dónde están enfocando la necesidad? Amén. ¿Dónde está puesto el amor? ¿Sabes qué? Mira, esto que dices tú me recuerda que también la palabra dice que pon los ojos en las cosas del reino de los cielos, Amén. no en las otras que perecerán. Amén. Ese equipo musical va a quedar. Ese suelo mañana pasado se va a saltar. La Amén. cerámica nueva. Y muchas veces pastores, hermanos, hermanas, ponen más atención en las cosas en el templo que en los propios necesitados dentro de una Que iglesia. en los que forman el cuerpo de Amén. Cristo, que son las personas. Amén. Entonces, muchas veces podemos tener estatus, una credencial, ser grandes predicadores, pero no tener el corazón de Que no hay amor. No, ese corazón de servicio, Si no hay servicio. de socorrer al necesitado realmente en lo que necesita. Muchas veces decimos Dios te bendiga y sabemos que esa persona está pasando necesidad y decimos Dios te bendiga, pero muchas veces no son capaces de decir hermano, hermana, espera un momento. Claro. Voy, yo sé que usted... Vamos a sacar una colita de la rifa. Sí, vamos a sacar una colita de la rifa. Mire, yo sé que usted está sin luz. A ver. Y está sin trabajo. Tome mi hermana, tome mi hermano. Ahí tiene para luz. Dios le bendiga. Eso es bendecir. O sea, que la palabra que yo digo bendecir lleva una acción, que es el fruto de mi acción, que es cubrir la necesidad de mi hermano, de mi hermana o de la misma gente dentro de tu casa, porque todo empieza por casa. Si tú no cubres la necesidad dentro de tu hogar, no sirve que tú cubras afuera de tu hogar. Esposo, ¿estás ayudando a tu esposa? Esposa, ¿estás ayudando a tu esposo? Padre y madre, ¿están ayudando a sus hijos? Hijos, Amén. ¿están colaborando con sus padres? Así es. Y la palabra es clara cuando dice que el que no sepa gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Claro. Amén. Yo voy más como tanto para el que está dentro de una iglesia como para el que no está dentro de una iglesia, o si tú estás dentro de una iglesia y no tienes ningún cargo, tu misión como hijo o como hija de Dios también es amar, es dar y es moverte, porque muchos dicen, pero si el pastor no lo hace o no toma la iniciativa, yo igual soy un hermanito nomás, ¿cómo voy a hacer? No, tienes que hacerlo. Si tú eres hijo, hija de Dios, es tu obligación y tu deber. ¿Sabes qué? Muchas veces confunden el que yo soy hermano y él es pastor, él tiene que servir. No, todos aquí, estamos llamados aquí para la servir. única diferencia entre el pastor y el hermano es que el pastor tiene un cargo. Pero cuando tú te presentes delante del Señor y el Señor le va a pedir los mismos requisitos al hermano que al pastor. Claro, que tiene que ser santo, santidad, intachable, con amor, con acción. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. Es como cuando te llaman de un trabajo y te ponen un requisito que tienes que tener, póntele un trabajo cuarto medio. Y al que contratan con cuarto medio hace aseo y el otro lo pone en una oficina. ¿Entiendes? Son diferentes cargos, pero el requisito es uno. O cuando dicen necesitamos a alguien para supervisor y tiene que ser honrado, lo mismo que la persona que está, no sé, pues encargado del aseo. Claro, el requisito El requisito de ser honrado es ambos. El mismo. El requisito de ser puntuales es ambos. Es el mismo. Exacto. El cargo no te limita a decir, no, es que yo no tengo que cumplir tal cosa porque yo no tengo cargo. Claro. O yo tengo que cumplir tal cosa porque yo sí tengo cargo. No. No. Si eres hijo o hija de Dios, tienes que cumplir los requisitos. Es el mismo. Que es, en este momento estamos hablando del amor.
amor, del servir. el servir, el entregarte por el prójimo. Amén. Y así pues vamos a brillar en las tinieblas. Y Amén. así se nos va a reconocer. No es por una ropa, no es por un estatus, no es por un... Amén. Que el amor te mueva, no que solamente sea de palabras, amén, que sea con acción. Si yo veo una necesidad, tengo que cubrir esa necesidad. Y si primeramente, disculpen, si primeramente falta en mi casa y soy el único que puede cubrir necesidad, es primero mi casa. Y después hacia afuera, porque no puedo, póngale ustedes, mis queridos hermanos, un ejemplo. A mi hija le falta un par de zapatos. Y a la niña de al frente también le falta un par de zapatos. Y muchas veces cometen el error de desvestir a nuestros hijos para vestir a otros. Y no es así. Es primero mi casa y después de afuera. Ahora si me sobra, gloria a Dios, tengo para bendecir. Amén. Sí, pero también puedes bendecir si es que no tienes económicamente, igual puedes bendecir en otra forma, como amando. El verdadero amigo ama en todo momento y es hermano en tiempos de angustia, como dice Proverbios 17:17. Muchas veces hay personas que tienen pensamientos que les angustian, que necesitan ayuda. También es una forma que uno puede dar. Escuchar. Si uno dice, por ejemplo, el ejemplo que dabas tú recién, valga la redundancia, si mi hijo necesita zapatos y tengo como para comprar un par de zapatos, no tengo para darle a la niña o al niño del frente, pero sí puedo tal vez darle amor. ¿De qué manera? Puedo tal vez vender algo y con eso darle parte para que se compre unos zapatos. O vender algo, juntar un poco más de dinero y comprar 2 pares de zapatos que sean más económicos y así tratar de cubrir a los dos. Tenemos que pedirle a Dios la astucia, Amén. la sabiduría, la fuerza, ¿cierto? ¿Sabes qué? Muchas veces hay personas que llevan cargas que no se las cuentan a nadie o no dicen cómo se sienten, y las cargas que llevan pueden volverse insoportables, pero si hablan de lo que les está pasando o sienten, la intensidad de sus emociones se disminuyen bastante cuando las comparten con alguien. También podemos ser oidores y escuchadores de alguien, ¿cierto? Amén. No, el Señor nos lo escucha a nosotros todos los días. Claro, siempre estamos orando. Siempre está presto para nosotros por oír. Así Sí. también tenemos que ser nosotros para los que llevan sus cargas. Oírlo, sí, porque Oírlo y no juzgarlo. también así haces que ellos puedan ver sus problemas desde otra perspectiva diferente, porque se aliviana la angustia. Ya al contarlo, ya se comparte, ya se libera un poco esa tensión, esa presión emocional. Y es bíblico, amén. Sí, pero si un amigo o una amiga está pasándolo mal, o alguien que tú conoces emocionalmente está mal, tú puedes también ayudarlo, como ofrecer tu ayuda. En vez de dar por sentado lo que le está pasando a esa persona o que necesita, mejor pregúntale qué puedes hacer para ayudarle. También es loable. Como hijo o hija de Dios también podemos Amén. hacerlo sin tener un cargo. Siempre nunca. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Puedes darle ideas de algo como que ellos puedan hacer juntos, como o qué puedo ayudarte, o qué puedo hacer por ti, o qué podemos hacer juntos, ¿cierto? O como por ejemplo, te puedo acompañar a caminar, ofrecerte para ir al supermercado, ayudarle con la limpieza. Incluso puedes acompañarlo a un médico o a un psicólogo si necesita ayuda igual psicológica, si está deprimido, angustiado, ¿cierto? Hay muchas formas de ayudar, pues, ¿viste? Y eso es lo que demuestra que amemos, ayudemos, hagamos, brillemos. En Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2 dice: sigan llevándose las cargas unos a otros. Amén. ¿Te das cuenta que Dios nos manda eso? A entregarnos, a salir de nuestra zona de confort, a mirar al que está al lado. Si alguien llega a uno y le cuenta una necesidad, una angustia, uno qué debe hacer, moverse, no quedar a brazos cruzados y solamente de palabra decir: ay, Dios te bendiga, Dios sea ayudándote, ojalá Dios supla tu necesidad. Si nosotros podemos hacer algo, también corresponde hacerlo como hijo o como hija de Dios, y así vamos ganando gracia. ¿Queremos caerle en gracia al Padre? Cuando tu hijo o tu hija
o uno de tus pequeños de tu casa hace un chiste, una gracia y quiere quedarte en gracia, hace algo que te agrada, ¿no te llena de alegría tu corazón? Nosotros como hijos, ¿queremos llenar de alegría el corazón de nuestro Dios? ¿Queremos honrarlo? Amén. Antiguamente se le honraba a Dios haciendo estos altares y estas que quemaban ofrendas, holocaustos. Hoy en día no nos piden como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hacer holocaustos, pero sí, de esta manera también estamos honrándolo, glorificándolo y dándonos en ofrenda. Amén. Ofrendando nuestro tiempo, ofrendando nuestra ayuda, siendo serviciales. Esto quiero tocar un punto de que no hay que mirar ni color ni raza, Así es. ni tampoco religión. Ni tampoco condición. Porque Dios no hace excepción de personas. Exacto. La palabra dice: ¿qué sacas de amar lo que tienes que amar? Es fácil. Amar al quien debo amar es fácil. Pero a tu vecino, a tu vecina que no conoce a Cristo, ¿también la ayuda? ¿También te preocupa si tienes una necesidad? ¿Sabes qué? Yo quiero ir más allá en cuanto a tomarme de lo que tú acabas de decir, porque se me vino un pasaje bíblico también a la mente. Este me cae bien, lo voy a ayudar. O este es bueno y está pasándolo mal, yo lo voy a ayudar. Pero ¿y al pecador? Es que es lo que voy. Al pecador hay que ayudarlo. No estamos llamados como hijos de Dios para juzgar. No estamos llamados para hijos de Dios para condenar. Tú sabes si Dios a esa persona que tú hoy la ves que va en pecado, mañana la transforma y es más santo que tú o que yo. Amén. Solo Dios conoce, ¿cierto? No olvidemos que hizo reyes a los que estaban a cargo de cuidar ovejas, que era un simple pastor, lo hizo rey. A otro que era despreciado por sus hermanos también lo puso en lo alto. José, rey de Egipto. Amén. Entonces, nunca miremos en menos a nadie, porque solo Dios sabe si lo transforma y lo pone más arriba que nosotros. O a un pecador lo lava, lo limpia, lo transforma su vida y después es más santo que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando decimos amar, es amar a todos. Justos, injustos, buenos y malos, bonitos y feos. Amén. Hablando de eso, a mí me pasó una experiencia hace años atrás. Yo estaba en una iglesia X y no voy a dar denominación, nombre ni nada, pero Dios conoce. Y resulta que yo vivía en una zona bastante conflictiva, un campamento, como algunos que ya han visto nuestros videos anteriores han conocido parte de nuestro testimonio. Y resulta que ahí habían personas de toda clase, de toda índole, justos, injustos, buenos, malos, pecadores, no pecadores, hijos de Dios, no hijos de Dios, hijos del chamuco. Pero ¿saben qué? A mí nunca me tuvieron mal en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque yo abrazaba a todos y ayudaba a todos. A nosotros con mi esposo nos iban a buscar a las 2 de la mañana, que un guaguito estaba enfermo, que estaba con fiebre, y sabían que nosotros éramos cristianos, hijos de Dios, y nos fueron a buscar para orar por ese bebé. Y fue una de las familias más conflictivas y peligrosas del lugar, que todos le hacían así como el quite. No, esos son los marginados, los terribles, Y sabe que nosotros con mi esposo no nos negamos, nos levantamos, nos abrigamos porque era tiempo de invierno igual, y sabe que oramos, nos revestimos de la armadura de Dios, tomamos nuestra Biblia y fuimos a orar a la casa de ese pequeño. Y sabe que nunca nos negamos a ayudar y a servir a todos por igual, buenos y malos, pecadores y no pecadores. Y sabe que después hubo un tiempo que ya fuimos a orar por este pequeño, por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo obró a favor de este pequeño y le quitó la fiebre. El chiquitito salió adelante porque ya esa familia había agotado bastantes recursos en médico, todo, y en llevarlo a estos incluso curanderos que quebran empacho y cosas, mal de ojo.
Y nada, pues el guaguito no tiraba para arriba. Y como última instancia yo creo fue que nos fueron a buscar a nosotros. Y resulta que esa mamita, ¿sabes? Que estaba tan agradecida con nosotros. Tan agradecida, pero nosotros nos quería darnos de todo y nosotros dijimos no, gracias. No lo hacemos por ningún beneficio ni económico, ni de que nos regale algo o nos dé algo. ¿Y sabe qué? Se lo dijimos que nosotros trabajamos para Dios y que Dios es el que ve nuestras obras y que Él nos bendice. Así que ella disfrute nomás y que cuide a su bebé y que sea, ya que Dios igual hizo algo por ella, que ella igual trate de enmendar sus pasos y de entregarse a Dios. Pero nada más, o sea, darle el consejo. Y después, tiempo después, mi esposo salió tarde del campamento a comprar unos pañales para nuestra hija que era bebé. Y había una gente desconocida, pues de otro lado, que era muy mala. Y lo quisieron asaltar, le quisieron hacer una emboscada. En un grupo, como eran, ¿cuántos? ¿Como 3? ¿4? Sí, amén. Y esta misma persona, que era muy conocida en el lugar, muy popular, entre esa gente, vino y esta misma persona, ¿cómo se dice? Le puso la fianza a mi esposo. Le dijo: con él no. A él no. Con el vecinito no. Él es un hermanito. A él no lo toque. ¿Sabe qué? Después esta gente que era así, de esos caminos, después a nosotros nos cuidaban. Nos tenían buenas. Mire cómo Dios hace. Se da cuenta que el amar es sembrar y con el tiempo después cosecha. Nosotros no pedimos nada a cambio, pero después, mire, tuvimos como en esa instancia la protección. Y a mi esposo ahí le pidieron perdón y le dijeron: oh, disculpe, no sabíamos, pasen nomás, vecinito. Y si a alguien se le pone mañoso, nos avisa nomás. Así nos cuidaba. Se da cuenta que Dios a su hijo los hace brillar aún en medio de la oscuridad. Hace que uno se revele su identidad y uno está llamado a servir, no a juzgar ni a condenar. Después, cuando en mi iglesia se supo que yo ayudé a tal persona, me retaron, me sancionaron porque dijeron que cómo yo podía mezclarme o juntarme o ir a una casa de una persona así. Y yo le dije: porque mi Señor Jesús no hizo acepción de personas, y cuando a Él lo llamaban a curar a un enfermo, Él iba donde fuera que lo llamase. Y nosotros eso hicimos. Y mire cómo Dios nos bendijo. ¿Sabe que vivimos en el campamento muchos años y nunca nos tocaron nada? ¿Sabe que una vez nosotros con mi esposo salimos a trabajar a otra región y viajamos por 4 días y se nos quedó la casa abierta? Él pensó que yo me había quedado atrás cerrando y yo pensé que él había cerrado. Y ¿sabe qué, hermana? Testimonio también. Llegamos y cuando llegamos el portón estaba abierto y la puerta de la casa estaba entrejuntas. Nosotros nos miramos, quedamos pálidos y dijimos: se nos metieron a la casa. ¿Y sabe qué? Abrimos la puerta así lentito, como para no impactarnos de ver la casa. Nosotros ya hacíamos la casa vacía. Y sabe que no nos tocaron nada. Amén. Nada. Incluso unas leñas que teníamos afuera en el patio, no sé quién fue y la puso arrumadita, la ordenó. Y no nos tocaron nada en nuestra casa y anduvimos 4 días afuera. 4 días con la puerta y el portón abierto. Y ¿sabe qué? Ese es Dios. Ve que cuando uno siembra amor, cosecha amor. Cuando uno siembra bien, cosecha bien. Cuando uno siembra no prejuicio, cosecha no prejuicio. Entonces, ¿sabe que el amar al prójimo también beneficia al corazón de uno? También da paz, tranquilidad, aún en medio de un lugar conflictivo, de un sector peligroso. Así que alabada sea la palabra de Dios esta noche, esta hora que nos llama y nos insta a salir de nuestra zona de confort, a amar sin tener título, sin esperar tampoco un título, porque uno si lo da sin esperar a cambio, no nos olvidemos que en el reino de los cielos están siendo vistas nuestras cosas y allá sí vamos a tener galardón. ¿Usted quiere un galardón en el cielo? Amén. Empieza a trabajar aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Amando, sirviendo.
porque a eso estamos llamados los hijos de Dios. Y si alguien lo juzga y le dice, oye, usted no tiene que servir para tales personas, nuestro Señor Jesucristo compartió la mesa con malhechores. Amén. Y también lo juzgaron los fariseos. Pero Él nos enseñó a no hacer acepción de personas y nosotros seguimos lo que Él nos enseña. No lo que nos enseña a un hombre o una mujer que van bajo sus propios miramientos y sabe que cuando las personas son juzgadores, prejuiciosas y siembran eso, aún siendo del pueblo de Dios o llevando un pueblo de Dios con esa mentalidad, sabe que cosechan enojos, envidia y les tienen mala. Entonces tenemos que ser sabios, sobrios y actuar, porque el amor te hace moverte. Amén. Te saca de tu zona de confort y nos lleva a hacer algo, y eso a la larga después nos trae también paz a nosotros, a nuestro corazón. Te sientes bien, vívelo, practícalo y vas a ver de lo que te hablo. Vas Amén. a sentir una alegría en tu corazón. Bueno, esta es la palabra que Dios traía hoy para nuestras vidas. La petición de esta madre de Santiago y de Juan, que ella quería pedir estatus, quería pedir un lugar honorífico para sus hijos. Mas nuestro Señor le enseñó que el lugar honorífico se gana a través del Padre, que el Padre es el que lo da. ¿Y a través de qué el Padre los designa? A través de lo que Él va viendo que nosotros hacemos, que es amar, servir y entregar nuestra vida por el rescate de muchos, ¿cierto? Y acompañamos también con otros versículos esta palabra que nos dicen lo mismo, la preeminencia del amor. Amén. Viva la fe, la esperanza, pero viva el amor, que es el último, pero es el más grande, porque encierra todo esto. Amén. Y los frutos del Espíritu, ¿sabe que también empieza por el amor? Es el primer fruto que nos nombra la palabra de Dios. Y esto, lo que decía Proverbios 17:17, que también el amor, entregarlo en todo momento, es ganarse un hermano en tiempos de angustia, que es como lo que yo les compartía recién con mi esposo de lo que nos pasó, de ir a ayudar a esta persona que era mal mirada. Y después cuando nosotros vivimos el tiempo de angustia, que mi esposo casi fue asaltado, ahí nos ganamos un bien. Amén. Porque sembramos. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Estás sembrando algo? ¿Estás regalando tu tiempo, tu oído, tu compañía, tu servicio a alguien? Porque muchas veces uno dice, a mí me gustaría ayudar, pero no tengo ni para mí. Pero también podemos ayudar de estas otras formas. Emocionalmente, Anímicamente, afectivamente. Sabes que el amar a alguien le cambia la vida. Hay muchas personas que se están suicidando porque se sienten desechadas. Pero cuando llega alguien a la vida y le hace sentir amado, amada, el suicidio se aleja. Da esperanza. Hay un cambio. Se da cuenta que usted y yo podemos hacer la diferencia y a eso estamos llamados. A marcar la diferencia así como lo hizo Cristo en esta tierra. amén. ¿Sabe qué? Esta tierra era de una forma antes que Él llegue. Cuando Él llegó, vino un después. Antes de Cristo, después de Cristo, Él marcó una era. Así estamos llamados los hijos de Dios también a marcar esta era. A hacer luz en medio de la tiniebla. A hacer amor donde ya no hay amor porque el amor de muchos se enfriará. A ser amadores, benignos y serviciales. Amén. ¿Y sabe qué? Su vida va a cambiar y su testimonio va a ser visto tanto en la tierra como en el cielo. Si usted parte de esta tierra, se recordarán y dirán, esta persona todo lo bueno que hizo. Y en el cielo Dios dirá, serviste bastante, sin esperar un grado, un título, un cargo. ¿Cómo queda que Dios le dé la bienvenida y le diga, siéntate a mi derecha, siéntate aquí a mi izquierda? ¡Aleluya! ¡Qué bonito!, ¿cierto? Amén. No sé, yo lo pienso y me emociono, me da alegría.
Así que Dios nos ayude, quitándonos la pereza, dándonos vida, salud y mucho amor, para poder servir y entregarnos a los demás. Amén. Amén. Bueno, te doy las gracias a ti por estar en esta hora con nosotros, compartiendo la palabra de Dios y escuchando también los testimonios que hemos compartido con tu vida, esperando que sea de bendición para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Y bueno, me gustaría terminar con una oración. Amén. Si hoy es la primera vez que escuchas un capítulo de Agua Viva en el Desierto y nunca has entregado tu vida a Dios, yo te invito en esta hora a orar y te digo, ¿qué pierdes probando? Nosotros lo probamos y hemos más ganado que perdido. Así que te invito a orar junto conmigo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias primeramente por este momento que nos puedes dar vida y salud para poder compartir con la persona que en esta hora está escuchando este video, sea bendiciendo su vida. Te damos gracias por tu palabra que bendice nuestras vidas y también la del oyente. Amén. Porque a través de ella nos instruye, nos enseña cómo son las cosas, mi Dios. Seas ayudándonos, te pido, Padre, en esta hora, que muchas veces caemos en mentalidad humana de hombre, de mujer, y nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta salir y movernos por el prójimo. Mas seas tú abriendo nuestros corazones y llenándonos de ese amor fraterno, de ese amor servicial, de ese amor que es capaz de hacer algo por el otro, no quedarse ahí congelado, sino que nos hace mover, que nos hace compadecernos de la necesidad del prójimo, para poder así ser caritativos, serviciales, amadores del prójimo, como tú lo hiciste con nosotros, Padre amado, entregándote a tu Hijo mismo en esa cruz para darnos vida. Padre, en esta hora también te presentamos a todos los que se han suscrito a este canal, Dios mío. Amén. Sabemos que algo ha tocado sus vidas, por algo han decidido inscribirse y suscribirse a este canal, sea obrando también en la vida de cada uno de ellos, de ellas. Amén. Dios mío. Que tu palabra siga alentando las vidas y los corazones y llenando sus hogares, Dios mío, cubriendo sus necesidades, Padre eterno, Rey de gloria. También te pedimos, Dios mío, por todo aquel que no te conoce, que en esta hora, si tú tocas su corazón, sea haciendo la oración de confesión de fe. Repite conmigo si quieres aceptar a Dios en esta hora en tu vida y en tu corazón. Bendito Dios, no te he conocido o no he entregado mi vida a ti, pero en esta hora tu palabra ha tocado mi corazón y quiero ser hijo, quiero ser hija tuyo. Quiero reconocerte como mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Por eso reconozco a Jesucristo, que murió en esa cruz por mi vida, para darme entrada y cabida a este plan que es de salvación y entrar a la cabida del reino de los cielos. Padre, te quiero tomarte como mi Dios, entregando mi vida, pidiéndote perdón y confesándote todos mis pecados en la intimidad de mi cuarto, para así seas tú renovando mi vida, limpiando y sacando todo lo que no te agrada de mí y poniendo todo nuevo en mi persona. Renueva mi mente, regenera mi corazón, para ser un hijo o una hija digno de ti. Padre amado, te tomo y te acepto en esta hora en el nombre de Jesús. Así es como todos nosotros hemos entregado nuestra vida a ti, mi Dios, haciendo nuestra confesión de fe, tomándote Amén. Como nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro amigo fiel y ayudador, aquel que da la batalla por nosotros y nos entrega las victorias. Aun cuando las cosas se ven mal, Dios mío, tú nunca nos desamparas. Así seas, Padre eterno, Rey de gloria, ayudando a todo este pueblo, a todo este pequeño remanente que es Agua Viva en el Desierto, Dios mío. Amén. Ya llevamos hartos suscriptores, Dios mío, porque sabemos que hay tanta necesidad en este tiempo, Dios mío, de tu palabra, de ser dicha tal cual como tú la has escrito, mi Dios, sin ponerle ni sacarle, mi Dios. Amén. Porque así has hecho y has enseñado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y así también, Dios mío, nos has hecho pasar procesos de los cuales han sido duros, difíciles, pero nos has entregado las herramientas para salir en victoria también, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque estás de a poco restaurando la salud, Dios mío.
Ya vendrá la sanidad completa, solo quedan algunos vestigios, mi Dios, pero tú seguirás obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros que formamos Agua Viva en el Desierto. Padre amado, Rey de Gloria, entrego esta oración dándote las gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que estás haciendo también en la vida de todos los que están escuchando. Sé que te glorificarás en cada uno de los que oyen nuestros programas, mi Dios. Sé que tu palabra es viva y eficaz y hacer transformaciones en las vidas, mi Dios. Por eso te doy las gracias en esta hora, Padre. Siga bendiciendo su pueblo. Siga llevándonos, Dios mío, de su mano poderosa, no nos suelte. Y Padre, siga entregándonos, Dios mío, las victorias en todas nuestras batallas. Te lo pedimos, Padre, que esté con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy las gracias por estar con nosotros en esta hora, a ti que me estás escuchando, ahí donde tú estás. Que el Dios de paz y de amor sea contigo, con tu vida, glorificándose grandemente y haciendo maravillas y cambios que tú puedas ver que Él está contigo. También te invito a seguir apoyando a esta comunidad para que sigamos creciendo, Agua Viva en el Desierto, con tu like, tu suscripción y compartiendo. Lo más importante, que compartas esto para alguien que tenga necesidad. También es una forma de amar y de ayudar al próximo. Amén. Así que te lo pido encarecidamente. Me despido de ti dándote ricas bendiciones. Gracias por tu tiempo. Mi nombre es Ingrid Andrea y nos vemos hasta la próxima. Amén.